grabación. Ahí, ya está grabando. Bueno, pues esta es la primera emisión de Café Conciencia. Bienvenidos aquí, que como digo en la presentación, la intención es compartir un café con vosotros. Aquí está, sencillo, en un vaso normal y corriente, en casa, en mi salón, compartir un café con vosotros y charlar de algunas cuestiones de ciencia, de curiosidades de ciencia, que son interesantes y además algunas fundamentales para crear conciencia, que es el objetivo. De ahí la tontería de Café Conciencia. ¿De acuerdo? La tontería, la polisemia, el juego de palabras. Bueno, ya sabéis que una de las cosas importantes es que no lo tenemos que pasar bien también, que si no es un rollo. Que ya que vamos a estimular nuestras neuronas y nos lo vamos a pasar bien, porque además aprender mola, y aprender cosas y descubrir cosas siempre nos gusta, desde que somos pequeñitos hasta que nos morimos. Somos homo curiosus, eso es lo que somos, es algo que nos caracteriza como el Homo sapiens, tiene esa capacidad de una curiosidad extrema, ¿no? Que es lo que nos ha llevado a donde nos ha llevado, con todo lo bueno y todo lo malo que tiene eso. La idea, chicos, es que, chicos, chicas y todos los que estemos, la idea es que yo, por ejemplo, llevo desde el 2013, como digo, dando tutorías, pero es que hay muchas cosas en las tutorías que no se dan porque no forma parte del temario, que no da tiempo a darlas, aunque tuviese que o se pudiese tocar desde algún lado, y que algunas son importantes. Creo que son importantes porque vivimos un momento, no sé si os habéis dado cuenta, pero vivimos en un momento completamente histórico. Todos los momentos son históricos y los mira con unos cuantos años, pero esta década de verdad en la que estamos, en la que llevamos 3 años, del 2020 al 2030, van a pasar muchas cosas y van a cambiar muchas cosas, porque estamos llegando a una situación en la que las cosas por narices tienen que cambiar. Es que es así, no es porque yo quiera, porque nadie quiera, porque la física tiene unas leyes que marca unos límites y los estamos alcanzando. Ya está. Y también quería comentaros algunas cosas, porque viendo a gente que está preocupada con cuál es la situación del planeta, llevo tiempo bastante preocupado con el tema. Y para no caer en la ecoansiedad, entre otras cosas, pues conviene poder comprender de la mejor manera qué es lo que nos está ocurriendo. Pero para comprender algunas de estas cosas hay que luchar también contra un signo de los tiempos en el que nos ha tocado vivir en un momento, en una sociedad con unos paradigmas y unos mitos que nos han llevado a donde nos han llevado, con todo lo bueno y con todo lo malo. Y hay algunos de estos mitos que sería interesante empezar a poner en duda, para que esos esquemas mentales que al final reflejan determinados caminos neuronales, que es lo que va esto, es decir, las conexiones de tu sistema nervioso, el flujo de información que va fluyendo de neurona en neurona, pues va variando en función de tu actividad mental. Y los caminos habituales que subyacen a estos mitos sociales, los del entorno en el que vivimos y del momento en el que vivimos, pues hay algunos que habría que menearlos un poquito y que variar de alguna manera esos caminos, porque no son los acertados, pero nos cuadran y que de alguna manera pues están detrás de muchos conceptos. Quiero llegar a esos conceptos básicos, comentar alguno de estos conceptos básicos, y porque están detrás de conceptos mucho más habituales, más normales, más cotidianos, y que nos hacen ver como natural unas cosas y como artificial otras cosas, y no siempre están reflejando lo correcto. A lo que vamos a empezar ya a hablar de algunas cosas. Fijaos, en clase, en cuanto puedo, sobre todo en los últimos años, siempre comento que la ciencia, que ayer me decía Mariluz, pero ¿por qué la ciencia no dice nada? ¿Por qué los científicos no dicen nada? Digo, los científicos están diciendo muchas cosas, y algunos desde hace bastante tiempo, ¿no? Desde hace 72 años, desde el 72, fijaos, hace poco más de 50 años, se publicó el famoso artículo de los límites del crecimiento, del que habéis visto ese esquema, que es esa imagen que teníais cuando entrabais en Canal Conciencia, de unas rayitas que se cruzaban unas con otras. Ese es uno de los escenarios que dibujaba y que proyectaba, y que ya en el 72, con unos ordenadores que cualquier teléfono móvil de ahora multiplica su capacidad por no sé cuantísimo, ¿de acuerdo? Los que había en el 72, imagínate el Club de Roma, los del MIT, investigadores del MIT, donde estudió Sheldon Cooper,
para que os hagáis una idea, investigadores del MIT lo publicaron, se les criticó mucho, se escondió mucho, pero a hoy quien lo está reivindicando como quizá uno de los papers, uno de los estudios más importantes de todo el siglo XX y que pronosticaba muy bien, y en ese escenario, en ese esquema lo podéis ver, pronosticaba como muy bien como en estas fechas, alrededor del 2023 prácticamente, 2023-2025, estaríamos alcanzando los límites del crecimiento, que es lo que planteaban estos para el Club de Roma ya en el 72. Fijaos cómo era. Bueno, pues como os decía, aunque la ciencia, fijaos que lleva diciendo esas cosas, y la ciencia tiene un componente conservador por narices, por prudencia científica, porque no se puede asegurar, ¿de acuerdo? Siempre dejas un margen bueno, probablemente, parece ser que la ciencia siempre tiene un carácter conservador, fijaos, porque entre otras cosas el método que utiliza la ciencia es la falsación, es decir, se puede demostrar lo que no es. Pero lo que es mucho más difícil. Si yo asevero, por ejemplo, que todos los cuervos son negros, en cuanto vea un cuervo que no sea negro, evidentemente podré falsar esa hipótesis. Pero por más cuervos negros que vea, siempre hay la posibilidad de que haya otro que sea distinto, ¿entendéis? Pero cada nueva confirmación me va aumentando la probabilidad, que es lo que hace la ciencia. Eso está ahí. Pero tiene per se un carácter conservador. Aún así, hay científicos que llevan gritando, algunos en los últimos 10 años muchísimo. Y os mencionaré en estos días que tengamos conversación algunos para que veáis, y veáis grande gente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, gente con proyección internacional, implicados en proyectos internacionales, a los que consultan las multinacionales, es decir, los grupos de poder, gente importante que lleva 10 años clamando y diciendo esto no puede seguir así. Eso es así. Pero vivimos una realidad muy parecida a lo de la película esta del DiCaprio, ¿no? Hola, bicho bola, no sé quién eres, pero seguro que nos conocemos. La de no mires arriba, ¿no? Que mientras estamos diciendo se nos cae, viene el asteroide a chocar con nosotros, pues sin embargo lo siguiente es cortamos y damos paso a la publicidad. No tiene mucho sentido. Muy bien. Bueno, bienvenidos a todos los que acabáis de llegar ahora mismo. Y ahí seguimos. Bueno, después de esto, lo que os estaba comentando, que hay algunos esquemas que están detrás de los mitos que manejan la sociedad y que nos mueven y que dan coherencia a nuestro esquema de valores, etcétera, etcétera. Uno de ellos, fijaos, es que en nuestra sociedad se le da una preponderancia muy grande al factor competitivo y a la competición, competitividad, competición permanente, el mejor, como motor de evolución y de desarrollo. Fijaos, tanto es así que yo últimamente suelo comentarlo, si hay gente a la que de repente le sorprenden algunas cosas, ¿no? Cómo nos olvidamos de la importancia en la evolución y en el desarrollo del factor cooperativo frente al competitivo, entre otras cosas. Mirad que desde el momento en el que el evolutivo, hace 2000 y pico millones de años que hay vida en la Tierra, durante 1000 y pico millones de años solamente eran unicelulares, como hace 600 millones de años surgen los seres pluricelulares. Estos seres pluricelulares se forman por cooperación entre seres unicelulares, por fusión entre dos células que antes eran organismos independientes y que competían unos con el otro, y cada uno inhibe genes de competición y exhibe genes de cooperación que le permiten formar un organismo pluricelular. Fijaos que desde ahí la cooperación ya está funcionando en la evolución. Y en nuestra especie es tan evidente que hay algunas especies que tienen un carácter social intrínseco. Yo en clase siempre suelo decir que no hay nada más biológico en el ser humano que su carácter social. Somos una especie súper social. Es muy evidente, ¿no?, que un ser humano independiente, un recién nacido, no dura, o sea, es que no es completamente nada, o sea, un individuo solo en nuestras sociedades es uno de los animales más inútiles. No eres cualquier otro animal, ve mejor que tú, oye mejor que tú, huele mejor que tú, corre más que tú, es más fuerte que tú. Pones a la monachita al lado de Mike Tyson y le tumba de un puñetazo, o sea, y es un chimpancé así, pero es que la potencia que tienen, es decir, somos como animal individual, somos poquita cosa. Pero nuestra potencia es el grupo, nuestra potencia encima se basa en la cooperación. Dentro de los mitos, fijaos, que están detrás de esta sublimación de la competitividad y de la competición, está el de la fecundación, que yo siempre comento en clase. Siempre dicen, fijaos, los espermatozoides, el óvulo, ¿no? Y como que sueltas millones de espermatozoides y al final el más apto
llega y fecunda el óvulo. El que más corre, el primero que llega. Eso es falso. Directamente es falso. Es que no funciona así, pero nos cuadra con todo el esquema. ¿De acuerdo? ¿Y por qué además en el imaginario general ese mito de la fecundación tiene peso? ¿Y por qué ese mito de la fecundación existe? Planteároslo, ¿no? ¿Por qué nos cuadro con toda esa idea de competir para progresar, ¿no? El uno con el otro, y eso nos va a llevar a que al final uno consiga unos avances? No es tan sencillo, no es tan sencillo ni tan claro. Fijaos que directamente a qué aptitud nos estamos refiriendo. Cuando el espermatozoide, de millones de espermatozoides que hay en una eyaculación, al final uno llega a fecundar un óvulo que no es el primero que llega, y ahora veremos por qué no es el primero que llega nunca. Fijaos, nunca va a ser el primero que llegue. El primero que llegue, ¿dónde? Además, el primero que llegue al óvulo, claro. Pero para llegar al óvulo ha tenido que pasar por encima de otros muchos que no han llegado al óvulo. Pero veréis que hay un factor de cooperación muy importante. Eso de una carrera, de que los espermatozoides compiten en una carrera de manera que el más fuerte, el más rápido, el más ágil, el más tal, es el que llega a fecundar un óvulo, directamente es falso. Pero es que si decimos que de los millones de espermatozoides por azar uno llega a fecundar, el azar es algo que llevamos muy mal los humanos. A menos que sea para ganar dinero y que si te sonríe, el azar nos genera incertidumbre y la incertidumbre nos genera ansiedad, no nos da tranquilidad, nos gusta tener las cosas controladas, y el azar nos genera incertidumbre. Pero hay mucho más de azar de lo que veáis, y además hay mucho más de cooperación que de competición en el mero hecho de la fecundación. Fijaos que el óvulo, cuando sale del ovario, de acuerdo, del folículo ovárico, que es de donde sale rodeado, se suele fecundar en las trompas de Falopio, ¿no? Sale rodeado de un montón de células intersticiales, del intersticio del folículo, del folículo ovárico donde se ha formado ese óvulo, ¿de acuerdo? Ese óvulo que todavía es un ovocito primario, no llega a ser un ovocito secundario, pero no... Digamos que el óvulo que va a ser fecundado por un espermatozoide no es solamente el óvulo, sino que está rodeado de un montón de células intersticiales, como digo, del folículo ovárico, que forman una estructura que se llama corona radiada. Podéis ponerlo en Google, corona radiada o corona radiata, óvulo, poned, porque también hay una corona, se llama corona radiada, a todas las conexiones de sustancia blanca que llevan la información de la corteza hacia la médula espinal. Fijaos, se llama la primera conexión, esa la estudiabais, ¿no? Con la corona radiada, la cápsula interna, etcétera, etcétera, que estudiabais en clase. Veríais que tenía... Que está rodeado, como digo, el óvulo de una barrera de células intersticiales que forman la corona radiata. Y dentro, además, todavía entre esa corona radiata y la membrana, propiamente la membrana plasmática del óvulo, que el óvulo es la célula auténtica, la célula gorda, la célula más grande del ser humano, es el óvulo, el que tenéis vosotras. ¿De acuerdo? Entre esa capa, esa corona radiada de un montón de células del ovario, del folículo, ¿de acuerdo? Y una capa de glicoproteínas que se llama capa pelúcida, forman como una barrera que protege el óvulo y que los espermatozoides tienen que disolver. Yo siempre he dicho que me gusta más que asimilar la fecundación, el proceso de la fecundación, a una carrera, de manera que el espermatozoide que gana es el campeón, el mejor de todos. A mí me gusta más asimilarlo, me parece más acertado asimilarlo a la conquista de un castillo medieval. ¿De acuerdo? En el que entre todos tenemos que atacar el castillo. Y unos van con un ariete y otros han construido torres de asalto y otros están con escaleras, y entre todos, y realmente, acordaos de las películas de la Edad Media, ¿no? El primero que llega a la muralla suele caer, ese no llega a conquistar el castillo nunca, ¿no? Pues lo mismo les pasa a los óvulos. Fijaos, los óvulos, a los espermatozoides. Es más, el espermatozoide tiene en la cabeza, en la punta, tiene una estructura con una cápsula que está llena de enzimas. Las enzimas son proteínas que tienen capacidad catalítica, es decir, pueden hacer que las cosas reaccionen y provocar reacciones químicas entre distintos elementos. Pues estas enzimas catalíticas que están hechas, encima de la cabeza lleva como un gorro con una bolsa llena de enzimas catalíticas. Una vez que llega a esa capa de corona radiata, de células del intestino, ahí empieza
a liberar enzimas de ese acrosoma. Ese acrosoma se disuelve la membrana que está cubriendo el acrosoma y libera un montón de enzimas de este tipo para ir abriendo grietas en esa corona radiata y en esa capa pelúcida hasta que llega al óvulo. Entonces se calcula que alrededor de 200 espermatozoides actúan a la vez en el óvulo disolviendo esta corona radiata y creando grietas en esta fortaleza medieval que yo digo que me parece un símil mucho más apropiado. Pero es un símil que nos reforzará todas las ideas de cooperación, de participación. Pero fijaos que, como digo siempre, si la ciencia ya de por sí tiene un sesgo, por a veces pensamos que la ciencia, es que la ciencia es completamente, la ciencia no es objetiva, la ciencia depende de científicos y cada científico tiene su corte y además depende del momento en el que está, hay determinados programas que se financian más, determinados programas que se financian menos, es más fácil publicar hacia determinado lado que publicar hacia determinado otro, eso siempre está así. Pero fijaos, si eso ya es un sesgo de conservador de las conclusiones científicas, no quiero contar ya la interpretación que se hace de los hallazgos que se encuentran, ¿no? O sea, que tú los interpretas conforme a cuál es tu esquema y el signo de los tiempos en el que estamos viviendo también influye a la hora de interpretarlo. Fijaos, por eso os digo que es muy fácil que hoy día, si buscáis en Google cómo se produce la fecundación y miráis páginas de clínicas de fertilidad, páginas médicas de información de divulgación médica, en muchos casos veréis que te lo cuentan, incluso alguno que te lo detalla. Fíjate, yo he visto algunos en los que te detallan, mira, los primeros espermatozoides se van a encontrar con una mucosa vaginal, con un pH ácido y en ello ya va a quedar, ya van a pararse y a morir un montón de espermatozoides que no van a seguir adelantando. Cuando va penetrando más por la vagina se van a encontrar con linfocitos, con actividad fagocítica que se comen a unos cuantos espermatozoides y luego ya cuando llegan al final y te dicen y al final que llega es el más apto. Y eso te lo ponen en un lado, en otro y en otro. Pero eso, ¿qué razón tiene? ¿Tiene un peso real? ¿Cuál es el más apto? Y cuando ese espermatozoide lleva 2 copias del cromosoma 21, por ejemplo, y es el que llega a fecundar el óvulo, el que llega a fundir su membrana con la membrana del óvulo y a liberar su material genético, y con las 2 copias que lleva el espermatozoide más la que lleva el óvulo va a tener trisomía del par 21, que es síndrome de Down, decimos que ha sido el más apto, el que ha llegado a fecundar, ¿vale? Y cuando cualquier otra tara otro defecto genético lo porte el cromosoma que fecunda, también ha sido el más apto, ha sido el que ha llegado a fecundarlo. El que además, pues fíjate, si es del primero que sale en la eyaculación, probablemente ese muera en la capa ácida de la mucosa vaginal, que evidentemente en cuanto ya hay unos cuantos ya estás variando esa acidez, los siguientes que llegan ya tienen el camino más allanado, por así decir. Si luego cuando han pasado al lado del macrófago, el linfocito de turno que se estaba comiendo a un espermatozoide le ha pillado, ocupado comiéndose a otro y tú puedes pasar, eso también tiene un elemento de casualidad importante, ¿entendemos? Por eso no es que se vaya haciendo una selección de personal en cada una de las barreras, no es una operación triunfo, que parece que es lo que tenemos aquí, ¿sabes? En el que hacemos una primera ronda, primero la capa ácida, luego los linfocitos, luego ya no se van eliminando y se va cogiendo y se va dejando solamente el mejor para que el mejor llegue. Eso no es así. Fijaos, si no es así, que se calcula que más del 50% de los óvulos fecundados se abortan espontáneamente, pero en el primer mes. O sea, muchas veces ni siquiera es consciente la mujer de que está embarazada, porque si antes de 15 días has llegado y te ha provocado te ha provocado un aborto, has tenido un aborto natural y ni siquiera habías tenido tiempo de que te llegase la regla, pues no eres ni consciente. Pero se calcula que más del 50% de estos de que no es el más apto, dice, mira, fíjate, claro, ejemplos de que no es el más apto lo hay a porrillo, sobre todo cuál es el concepto de actitud. Evidentemente, ni siquiera es el que más ha corrido, ya os digo, hay un factor de suerte, de si caes primero, si caes después, si vas encima. Fijaos que cuando vemos un documental en la 2, en la que vemos a las hormigas legionarias, una horda de hormigas legionarias, que tiene que atravesar un riachuelo y empiezan a hacer un puente con sus cuerpos, las hormigas legionarias, y otras pasan encima de ella y muchas de las que están abajo se ahogan, nadie considera que es una competición
competición, están hablando de cooperar para que al final toda la comunidad, el hormiguero entero atraviese, ¿no? Aunque caigan unos cuantos. Pues exactamente igual pasa con los espermatozoides. ¿Por qué lo interpretamos como una carrerita? Porque nos cuadra más con toda nuestra idea y nuestro momento de hipercompetitividad, ¿de acuerdo? Pero quiero decir, es una interpretación que nosotros hacemos. Fijaos, mirad en internet, veréis que imágenes de la corona radiata o esquemas de la corona radiata, y si buscáis veréis que es así, que se asemeja mucho más a eso, que entre todos van disolviendo, y ese ir disolviendo y creando huecos entre las células de la corona radiata y la capa pelúcida que rodea el óvulo hace que luego aparezca uno, tiqui, 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 y ese llegue dentro, ¿no? Es el que cuando ya la torre de asalto ha llegado a conectar y el ariete ha roto la puerta, pues aparece ahí el jefe que llega más tarde y entra y conquista y somos todos unos héroes. Eso es como funciona. Entonces, fijaos que ya de por sí hay una interpretación interesante. A mí me gusta que por lo tanto abramos un poco la mente, porque creo que estos esquemas están detrás de muchos otros conceptos que se asocian y se ven como naturales, y no es así, no es así. Quiero decir, yo creo que hay otras interpretaciones mucho más acertadas, ¿no? Por ejemplo, con esto. Mirad que he estado pensando porque digo, no voy a contaros todo lo que he estado viendo y todo lo que he estado descubriendo en el primer día por lo menos, sobre cuál es la situación que tenemos, los problemas que tal, porque tampoco quiero que nos suicidemos, sino que también comentar algunas otras cosas, ¿no? Pero y si esas otras cosas sirven para abrirnos un poquito la mente, pues mejor que mejor. Una de las cosas que me ha llamado la atención últimamente, fijaos, estuve viendo una conferencia de un virólogo mexicano muy bueno, un virólogo mexicano muy interesante, y me habla del concepto de los virus, del origen, de cuándo se formaron, y me parece un mundo interesante y me parece cosas importantes que deberíamos conocer todos. Algunos conceptos, por ejemplo, un virus. ¿Qué pensáis? ¿Los virus son seres vivos o no son seres vivos? ¿Tenéis alguna idea? ¿Tenéis algo? ¿Habéis tomado partido en algún momento por decir los virus son seres vivos o los virus son seres inertes? ¿Es vida o no es vida? Los que estáis algunos. Me gustaría que alguien respondiese. Que esto queremos que sea una conversación. ¿Cómo vais? O esto, yo creo que no lo son. Ya estamos con el sin cebolla o con cebolla. No tan muertos. Bueno, pues que fijaos que el concepto de vida también es un concepto que como todos, habría que delimitar concreto, ¿no? Y definir, y no es tan sencillo. Pero bueno, supongamos que parece que hay consenso en ciencia en que yo siempre he pensado que sí, pero de una forma diferente a nosotros. Mira, ese es Davidillo con su mente abierta. De una forma diferente. ¿Por qué tenemos que ser nosotros la única forma, ¿no? Lo que es vida? No. Vida distinta. Yo soy de la opinión de que no. Quiero decir, si a mí me dais a elegir, si me das a elegir, yo diría que los seres, que los virus no son vida. Digamos que están cerca de la vida, pero no son vida. De hecho, fijaos, no se dice si los virus están vivos o están muertos. Se dice si los virus están activos o inactivos. ¿De acuerdo? Los virus son simplemente una molécula de ácido nucleico, que es ADN o ARN, que tengamos una idea todos de que nos acordemos de lo que veíamos en el cole. Los que hayáis estudiado conmigo ya sabéis lo que es el ADN, lo que es el ARN perfectamente, ¿no? Pero son moléculas que llevan información genética, es la información de cómo se fabrican las proteínas, que al final es lo que llevan la información cómo y cuándo y de qué forma y de a qué velocidad, etcétera, se fabrican las proteínas, ¿no? Y que es lo que hace que al final el ser vivo sea como es cada uno de los seres vivos, porque todos los seres vivos compartimos esa molécula de ADN, ¿de acuerdo? Que lleva nuestra información de genética.
Bueno, pues como os digo, un virus simplemente es una molécula de ADN o una molécula de ARN, que hay algunos virus que lo llevan en ARN en vez de en ADN, ¿de acuerdo? Y una cubierta proteica, eso es la base de un virus, una cubierta proteica que se llama cápside, que son proteínas que protegen ese material genético, que protegen y además le sirven para engancharse a las células como puerta, para acoplarse y para meter el material genético, y una vez que mete el material genético, la maquinaria de expresión genética del hospedador, de la célula que ha infectado el virus, es la que hace las copias del virus, tanto de la cápsula, de la cápside, como digo, que es lo que forma la cápsula que protege el material genético, como de las copias del material genético para formar nuevos virus. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente es eso. Hay algunos que además, como el famoso coronavirus, tristemente famoso, que tienen además una membrana lipídica, dicen, ¿no? De grasas, lípidos es grasa, ¿de acuerdo? Que todas nuestras células tienen una membrana lipídica, una membrana que es fundamentalmente una bicapa de fosfolípidos con proteínas en medio. Ya está, con algunas proteínas. Pues los virus igual. De hecho, la capa de la membrana que protege a algunos virus, que os digo que tienen membrana plasmática, esta membrana es parte de las membranas del hospedador. Algunas las cogen del aparato de Golgi, que es uno de los orgánulos de la célula, la fábrica de empaquetado, ¿de acuerdo? Otras de la misma membrana nuclear y otras de la membrana plasmática, que es la de fuera, la que forma la cubierta exterior. Al romper, ahí se envuelven en un trozo de esa membrana y eso les protege. Por eso el coronavirus, que lleva esa membrana, como esa membrana es lipídica, es por lo tanto de fosfolípidos, de grasa, y la grasa, sabemos que Fairy es el milagro antigrasa, ¿no? Los detergentes atacan a la grasa, por eso se elimina tan rápido al lavarte, porque al tener esa cubierta proteica, sin esa cubierta proteica rápidamente no tiene estabilidad y pasan a ser inactivos, que es como que las piezas se les han descolocado. Esa es la idea de un virus inactivo, ¿no? Es como las piezas de Lego, cuando están sueltas no pueden hacer nada. Si las pones todas juntas ya forman lo que sea, forman una casa, si has hecho una casa, un coche, lo que quieras. Pues el virus igual, las piezas, si no están juntas no forman el virus. Sería cuando se desmorona esa estructura del Lego, es lo que decimos que el virus está inactivo. De hecho, las vacunas que fabrican con virus inactivos es eso, con partes de algunas veces de la cubierta proteica, por ejemplo, del virus, con las que reaccionan los linfocitos generando anticuerpos contra ellos. Esa es la idea. Bueno, pues lo que os digo, el virus es simplemente eso, una cubierta proteica, y fijaos, el porcentaje de virus que resultan patógenos parece ser que es mínimo. Parece ser que es menos del 1% de los virus los que pueden resultar patógenos. Sin embargo, los virus tienen una fama terrible, ¿no? Yo aquí vindico un poquito también el papel de los virus. Con esto que contaba, fijaos, el virólogo mexicano, a mí me sirvió para a partir de ahí empezar a mirar, a bichear, a cotillar y a ver algunas cosas interesantes de los virus. Os cuento eso, que un porcentaje mínimo es el que resulta patógeno. Y yo siempre os he comentado que esos virus además son un factor importante de variabilidad genética. Es decir, el virus es como porque parte del genoma de esos virus se integra en el genoma de los hospedadores en algunos casos. Os voy a poner algunos ejemplos interesantes, ¿no? Fijaos que, por lo tanto, estos virus que llegan y que infectan, fijaos, habéis visto documentales en los que existen unas avispas que ponen los huevos en unas orugas. ¿Lo habéis visto? Que ponen los huevos en unas orugas y luego ese huevo eclosiona en la oruga y la larva, que es otro gusanito, se va alimentando de la oruga mientras la oruga vive. Hasta que al final las larvas se zampan a la oruga y que bueno, la oruga de hecho trabaja para ellos durante un tiempo. Son como unos zombies que sirven para alimentarla a la larva de avispa. La cuestión, fijaos, es que evidentemente si tú, avispa, metes un huevo y ese huevo sale una larva y esa larva empieza a comerse partes de la oruga, la oruga también tiene un sistema inmune que va a defenderse de esa amenaza, ¿no? Pues fijaos,
han estudiado y han visto que la efectividad que tienen este tipo de avispas, se llaman avispas parasitoides, porque meten el huevo como ellas no parasitan, pero su larva sí, o sea, en la fase de larva sí parasitan y viven parásitos de esta oruga, que es su prisionera y al mismo tiempo su fuente de alimento, ¿de acuerdo? Resulta que hay un virus, esta avispa parasitoide porta un virus que provoca en la oruga una inmunodeficiencia, ¿de acuerdo? Apacigua el sistema inmune de la oruga para que no ataque a este invasor que son las crías de la avispa. Le provoca una especie de sida que hace que no su sistema inmune pierda eficacia y así la oruga pueda alimentarse de ella. Fijaos si es un caso de simbiosis. El investigador mexicano, el virólogo, hablaba de que lo que son los virus son simbiontes obligatorios, es decir, algunos sí tienen una relación parásita, pero otros no, y otros colaboran, y otros hay casos de todos los tipos en los virus. Es más, lo que hablaba es que el virus, como no tiene una capacidad metabólica, es decir, el virus solamente es eso, el material genético y una cubierta, necesita para replicarse, para multiplicarse, para hacer sus funciones, necesita del aparato del hospedador, no tiene ella nada. De manera que por eso es por lo que decimos que no llega a ser una forma de debilidad, no tiene ningún tipo de metabolismo celular, ¿de acuerdo? Si no tiene, o sea, el virus no puede existir sin sus hospedadores, esa es la cuestión. El virus y el hospedador está. Tanto es así que decía que él no entendía que se pudiesen estudiar los virus sin estudiar los hospedadores, porque hay virus típicos de bacterias, por ejemplo, están los famosos fagos, bacteriófagos, cada familia de bacterias tiene sus propios virus que son bacteriófagos, que comen, que atacan a las bacterias, por así decir. No se los comen, pero es así. Cada una tiene. Fijaos, y esto es interesante, porque están probando estos bacteriófagos, estos virus, se están probando en terapias, en medicina, para atacar a las bacterias resistentes a los antibióticos. Precisamente, fijaos, el virus nos va a dar la vueltecita y nos va a salvar en algunos casos de estas bacterias resistentes a antibióticos. Son esos bacteriófagos, virus que están hechos ad hoc para ese tipo de bacterias, los que pueden regular esas poblaciones bacterianas. Fijaos, un ejemplo, pero de lo que os decía de la avispa parasitoide. Me parece interesantísimo que hay una relación entre un virus, ¿de acuerdo? Y la avispa, de manera que las avispas, rápidamente, evidentemente las avispas que portaban ese virus, pues tuvieron más éxito reproductivo, evidentemente, porque las larvas sobrevivían, puesto que no les atacaba el sistema inmune de las orugas, con lo cual esa infección del virus le supuso una ventaja evolutiva a esa avispa. Tanto es así que a fecha de hoy día, determinados tipos de avispa tienen parte del genoma viral de esos virus integrado en su propio genoma. Es decir, el virus existe gracias a la avispa, porque parte de los genes que lleva la avispa son los genes para fabricar ese virus. Imaginaros lo que es. Pero esto no solamente ocurre en las avispas. Fijaos que esto también nos ocurre a nosotros. Nosotros tenemos entre un 5 y un 8% de nuestro genoma de origen viral. Importante, ¿eh? Estamos hablando de algo bastante interesante. Nosotros tenemos entre un 5 y un 8% de nuestro genoma de origen viral. Gracias a que un antepasado nuestro tuvo una infección de determinado virus, tenemos algunos. Y que uno puede pensar rápidamente, bueno, pues esto, fíjate, esto es ¡qué putada!, ¿no? Serán virus, serán problemas que nos generarán alteraciones genéticas estos genomas, el expresar el genoma de estos virus. Pues no, en este caso, fijaos, os voy a contar el caso de un tipo un gen de origen viral que tenemos nosotros, que por lo tanto lo tenemos porque un antepasado nuestro tuvo una infección con un virus que le provocó que tuviese este gen, nos ha supuso un avance evolutivo clarísimo. ¿Sabéis lo que es un sincitio? Ahí os espero a vosotros, Alex, Chencho, Davidcillo, Raquelucha no, porque ya sé que lo sabe. Claro, los que están acabando es así. Cuando están acabando biologías ya saben lo que es un sincitio. Pero los demás, ¿sabéis lo que es un sincitio?
No, yo esperaba que me dijeseis que cuando no cabe nada más o algo por el estilo, ¿no? Que es un sincitio. Algo, un poquito de imaginación, que a mí un juego de palabras, eso siempre lo lleva, ¿no? Pues fíjate, me parece interesante. El sincitio es una formación, fijaos, en las que... ¿Qué es lo que ocurre? Porque digo, me parece interesante que sincitio se llame sincitio y nos recuerde a cuando el metro va petado, es decir, a cuando no hay sitio. Tú imagínate que vas a comprar una casa y esa casa es una casa que está llena de estancias, muchas, muy pequeñitas, muy mal distribuidas y todo lleno de tabiques, que no hay sitio para nada, ¿de acuerdo? Entonces, ¿tú qué haces cuando no hay sitio para nada en esa casa nueva? Pues tiras tabiques y haces loft, haces un espacio grande y comunicado entre todos para aprovechar mejor ese espacio y dar más sensación de amplitud y esto, ¿no? Pues eso es lo que es un sincitio. Fijaos, un sincitio es la fusión de las membranas de varias células de manera que forman una estructura como si fuese una sola célula que proviene de la unión de un montón de membranas de otras células, una sola célula con un montón de núcleos, los núcleos de todas las que eran antes. Por ejemplo, la fibra muscular es un sincitio, se forma por la fusión de fibras que al final una fibra muscular es, en realidad, en origen eran un montón de células individuales que por ese sincitio, por formar ese sincitio, fueron fusionándose. Bueno, pues hay un sincitio que es muy importante en la evolución. Fíjate, cuando un andaluz no puede entrar porque está petado, eso es sincitio. Eso es un andaluz de los que hablan con la C, de los que cecean, porque hay otros que sesean. Yo nunca sé cuáles son unos y cuáles son otros, pero unos cecean y otros sesean. A lo que vamos, fijaos, este sincitio, podéis pensar que ¿por qué era de origen vírico y por qué un virus le puede interesar? Pues fijaos, bueno, mira, si hacemos aquí, a ver si aquí se puede ver. A ver, vamos a hacer así, un momento, que sí. Creo que puedo hacer así. Mira qué zoom, ¿eh? Ahí. Bueno, con esto yo creo que es suficiente para ver esto. Mirad, tengo aquí una pizarrita y aquí un roto para verlo. Imaginaos, si esto es un tejido, ¿no? Imaginaos que esto es un tejido. Vamos a poner esto más para acá. Un tejido que tiene un montón de células, ¿vale? Conectadas unas con otras, unidas las membranas de las paredes, formando, por ejemplo, un epitelio, ¿de acuerdo? Una piel que están muy fundidas, muy unidas unas a otras. Imaginaos que llega el virus, entra el virus en esta célula, ¿de acuerdo? Aquí está el virus, ¿de acuerdo? Pero si el virus, para replicarse, tiene que romper la membrana de esta célula, va a quedar expuesto a los linfocitos que van a estar por aquí vigilando y regulando a ver si hay virus para acabar con ellos, ¿no? Si el virus, en vez de eso, empieza a hacer agujeros, empieza a fundir membranas de célula a célula, es como un butronero que antes de llegar a lisar todo y que le vuelva a detectar el sistema inmune, al final ha ocupado un montón de células formando ese sincitio, comunicando célula a célula con esa conexión entre unas y otras. O sea, que es una estructura que podemos pensar que es lógico que un virus la tenga. Quiero decir que es fácil que al virus le suponga una ventaja, porque pasa más tiempo oculto, es como si fuese un butronero que ha llegado por ahí y que ha actuado antes de que el sistema inmune le detecte. Bueno, pues fijaos, este sincitio, voy a meter esto de nuevo en vereda. Fijaos, este sincitio, en el ser humano hay un sincitio que es fundamental, que es el sincitio que se forma en el trofoblasto. Estas palabras quedan muy bien en las palabrotas en biología, ¿sabéis? Dentro, cuando se forma el cigoto, ¿os acordáis en el cole? Cuando se forma el cigoto, el open concept, eso es el open concept. Cuando se forma el cigoto, lo primero se empiezan a dividir, se dividen dos, esas dos en cuatro, esas cuatro en 8, esas 8 en 16, formando una estructura, ¿no? Que se llama mórula. ¿Os acordáis? De la mórula pasaba a la blástula y de la blástula a la gástrula. Pues ahí cuando está en la blástula, entre la blástula y gástrula, está formándose el trofoblasto. Esto está ocurriendo mientras el óvulo, fíjate, ha sido ya fecundado, como digo, no por el más apto, sino por el que dentro de esa acción colectiva de espermatozoides ha conseguido llegar, de acuerdo, a fecundar y a fundir su membrana. Como digo,
este óvulo que ya se está dividiendo, ya va formando la mórula, formando la blástula, ¿de acuerdo? Tiene una estructura en el trofoblasto, que nos recuerda de alguna manera a blástula, ¿no? En el trofoblasto, que tiene que formar un sincitio en el trofoblasto, que ese sincitio va a interactuar y a meterse en el endometrio, que es la pared interna del óvulo, ¿de acuerdo? Y fundirse para formar la estructura que se llama placenta. Fijaos si es importante. Hay un antepasado a todos los mamíferos placentarios que tuvo una infección con un virus que le hizo tener la capacidad de formar, porque para formar ese sincitio del trofoblasto se expresa una proteína que se llama... Los biólogos no suelen tener, o son unos cachondos, ¿de acuerdo? Que le ponen un nombre cachondo. Por ejemplo, hay una proteína que se llama Sonic el erizo, ¿no? Pues es una proteína de un cachondo que la llamó así. Pero otros generalmente lo que hacen es describir y le ponen el nombre que se supone que tiene que tener para que entendamos qué es lo que funciona. Entonces a la proteína que es fundamental para formar sincitios se le llama sincitina. Eso es así. En biología también las terminaciones de las palabras nos dan muchas pistas sobre el tipo de molécula que es, ¿no? Fijaos, los azúcares acaban en osa, por ejemplo, ¿no? Glucosa, fructosa, galactosa... Todo lo que acabe en osa tiene muchas probabilidades de ser un azúcar. Y las proteínas hay muchas que acaban en ina, ¿no? Entonces, la que forma sincitios, sincitina, así está. Bueno, pues esa sincitina que tenemos los humanos es fundamental para formar la placenta, nada más y nada menos. Fijaos que si no hubiésemos tenido esa infección en un antepasado común a todos los mamíferos placentarios, bueno, en realidad no a todos los mamíferos placentarios solo. Sabéis que dentro de los mamíferos hay unos que son monotremas. No sé si no lo sabéis, os lo recuerdo, si lo sabréis. Los monotremas, que son estos raritos que tienen los australianos, que ponen huevos, son mamíferos que ponen huevos, o sea, todavía, sabéis que todos los mamíferos venimos de reptiles. Pues unos cuantos de estos siguieron poniendo huevos, como seguían poniendo los reptiles, con algunas diferencias, que son los monotremas, que son el equidna y el que está hecho de retales de otros animales, como es el ornitorrinco, ¿no? Esos son los monotremas. Pero luego están los marsupiales, también sobre todo en Australia, ¿no? Los marsupiales y luego ya los placentarios, los que tenemos placenta y que tenemos todo el desarrollo intrauterino largo, ¿no? Pues parece ser, fíjate, que los marsupiales también desarrollan placenta, pero desarrollan una placenta pequeñita y que dura muy poquito tiempo. Por eso rápidamente luego tienen que pasar las crías al marsupio. Pero sí, parece ser que este sincitio, esta sincitina original, que luego ya evolucionó y cada uno tendremos la nuestra, pero que se sabe que es de origen vírico, pues tuvo que infectar a un antepasado. Probablemente fuese un mamífero antepasado común también de los placentarios, de los marsupiales y los placentarios. Fijaos que qué interesante esto del no ver el mundo como blanco, negro, como virus malo, virus bueno, sino que el mundo es más complejo y más maravilloso. Y todo tiene, bueno, pues una parte, por ahí hay una competición que está funcionando, pero también hay una cooperación que está funcionando, ¿no? Y al final vivimos en un mundo muy de equilibrios. Bueno, pues estas eran una de las cosas interesantes que quería comentaros porque me daba a mí por recordar, y me parece que eso nos abre un poquito más la mente también a pensar que las cosas tienen una complejidad. Y una complejidad... y otra cosa, fijaos, el de las avispas parasitoides, para darle un toque más todavía interesante al asunto, se ha descubierto que determinadas especies vegetales a las que las orugas atacan y que se comen, las orugas que luego, orugas a las que pincha en sus huevos la avispa, estas orugas atacan a la planta, se comen a la planta. Y hay algunas plantas que han evolucionado de manera que expresan unas sustancias en su savia que interacciona con la saliva de las orugas. Y esa interacción que tiene entre esas sustancias de su savia y la saliva de la oruga genera unos elementos volátiles, es decir, que viajan fácilmente por el aire, aromáticos, que captan las avispas parasitoides. Fíjate tú qué
interacciones más interesantes entre una... O sea, que hace poco también había visto una noticia de ¿pueden oír las plantas? ¿Pueden? Pues fijaos, aquí hay una comunicación interespecífica súper interesante, ¿no? Una planta que cuando llega la oruga y empieza a atacarla, y hay las suficientes como para la planta empiece a entrar en peligro, generan unas sustancias en su savia que la saliva, al reaccionar con la saliva, captan por el olor las avispas que llegan, parasitan a estas orugas y hacen que esa oruga no prolifere, porque no va a llegar a la fase madura, porque la oruga es un proceso, sabéis que es un periodo intermedio de la vida de un insecto. Eso es, a lo mejor luego puede ser mariposa o puede ser otra cosa, que es la parte final, el imago, que se dice, y que con la capacidad reproductiva la larva no la tiene. Entonces esa larva, luego por metamorfosis, al final evoluciona en el insecto que sea, ya sea una larva de mosca, ya sea una larva de una oruga proveniente de lo que sea, de una mariposa o de lo que sea. El caso es que, fijaos, qué curioso que al final, entre unos y otros, se ha conectado todo, las conexiones tan increíbles que hay entre distintos aspectos. Fíjate, esto es nada, una oruga, un virus, una planta, una avispa. Y nosotros muchas veces vamos como un elefante en una cacharrería, ¿no? Cuando llegamos a un ecosistema virgen y no sabemos qué costes, qué interacciones, cuando acabas con algo, qué es lo que eso está suponiendo, qué desequilibrios estás provocando. Tenemos problemas, los seres humanos, que tenemos una mente maravillosa, fijaos, con un desarrollo evolutivo de un sistema nervioso increíble, nuestra creación, que nos da unas capacidades mentales, que es la base biológica de unas capacidades mentales únicas hasta ahora, también tenemos unas ciertas limitaciones. Y una de las ciertas limitaciones que tiene nuestra mente, nuestra capacidad de comprensión, es a comprender la evolución de los sistemas complejos. De los sistemas complejos formados por múltiples elementos con múltiples interacciones entre ellos. Eso se nos escapa, es algo de una dificultad extrema, ¿no? Otra de las cosas, fijaos, que me parece interesante y que me parecería un punto interesante de reflexión para estos cafés, es otra de las capacidades, otra de las características o de las capacidades únicas que tenemos nosotros, o casi únicas, en nuestra capacidad predictiva, ¿no? Somos capaces de buscar patrones en nuestra mente, está especialmente diseñada para detectar patrones temporales y proyectarlos en el tiempo. Imaginar, hemos visto esto que nos ha ocurrido, imaginamos qué es lo que puede ocurrir después, ¿no? En estos patrones, fijaos, nos vienen bien y son muy eficaces para procesos que llevan desarrollos lineales. Que hemos hecho esto, hemos visto que esto ha ocurrido antes en estas circunstancias, si seguimos va a seguir así. Eso es un desarrollo lineal. Y para eso sí funciona muy bien nuestra capacidad predictiva. Ahora, igual que nos cuesta comprender la complejidad, también nos cuesta comprender, por ejemplo, los procesos que se desarrollan con las funciones que se llaman exponenciales, los que siguen un desarrollo exponencial, que es un desarrollo así, de manera que según va avanzando va aumentando muchísimo y no corresponde a lo que había ocurrido anteriormente, ¿no? Fijaos, esperaos que me pregunta... Espérate, vamos a ponernos la gafa porque esto voy a tener que aumentar la letra del chat. Miki, una pregunta. En el caso de los monotremas y marsupiales, ¿esas adaptaciones que tienen es por un aislamiento que se ha producido solo en Australia y por eso el resto de mamíferos son placentarios? A ver, Miki... siempre en el proceso evolutivo, fíjate, hace poco vi una conferencia de Emiliano Brunner, que es uno de los monstruos, es un paleoneurólogo, que de Atapuerca, es italiano, pero trabaja en Atapuerca en Burgos desde hace un montón de años y es uno de los grandes, es un monstruo, tiene unos libros estupendos y tiene por ahí, buscadlo por favor en YouTube, poner Emiliano Brunner, cualquier conferencia, al que le encante el cerebro va a disfrutar con él. Pues fijaos, con lo que estabas comentando, le preguntaban, después de dar una conferencia y de estar contando unas cosas súper interesantes sobre el encéfalo, estaba en no sé qué foro científico que llevaban unos psiquiatras, fíjate, científicos, qué tal y qué cual. Y me llamó muchísimo la atención, porque además el que estaba haciendo como de anfitrión del congreso en cuestión y que le llevaba él en la ponencia,
Y contaba, pues cuando acaba, antes de pasar al turno de preguntas, dice, bueno, pues ahora pasaremos a las preguntas y esas cosas que te digan. Por ejemplo, hay una que es muy típica y que yo te haré también, pero dice que es hacia dónde evolucionarán nuestras capacidades, o sea, nuestro cerebro, hacia dónde va esa evolución en unos años. Dice, mi opinión personal, dice el psiquiatra, mi opinión es que seremos mucho más multitarea, por ejemplo, que ahora mismo, ¿no? Eso lo dijo, quiero decir que eso está bien para que lo digamos aquí, entre nosotros, o en el bar, tomándonos algo. Pero esto, dentro de un ámbito con un cierto rigor científico, era como bajar a un nivel de decir, un momento, un nivel divulgativo garrafón. Esto es biología de bar. O sea, no, evolución de Sálvame. No, esto no es así. Claro, que Emiliano Brunner coge, no le dice, pero ¿qué me estás diciendo? Parece mentira que me estés diciendo tú esto, ¿no? Sino que coge y dice, espérate, un momento. Bueno, primero, que tú te veas que necesitas ahora en este mundo tan avanzado con el tecnológico y tal, que te iría mucho mejor tener una capacidad de realizar tareas múltiples, sería un avance para tu desarrollo sociocultural. Dice, pero somos 8.000 millones en el planeta. Los que vivimos esa realidad no somos ni siquiera representativos de los 8.000 millones en el planeta. O sea, estamos hablando del cambio de una especie. ¿De qué estamos hablando? O sea, una especie que además ahora mismo tiene una capacidad de interacción y de intercomunicación que hace imposible que haya una evolución física como especie, porque quiero decir que para que una especie llegue a evolucionar en otra especie necesita un aislamiento de otros grupos de población. Es una población que en un determinado momento se aísla genéticamente de otras poblaciones. Eso hace que estos cambios puedan ser adaptativos a este entorno, y estos que están aquí pues no les supone un cambio adaptativo esos cambios que a estos sí les están suponiendo. ¿Entendemos? Necesitas un aislamiento, un cierto aislamiento genético que permita que esas evoluciones vayan ampliándose y extendiéndose en la mayoría de la población hasta formar parte de una especie, hasta evolucionar tanto a que van a llegar a separarse. Esos procesos siguen miles de años, es lo habitual, ¿no? Hay casos en los que se dan radiaciones adaptativas que se sabe que precisamente por un aislamiento y por unos cambios de las circunstancias ambientales excepcionales favorecen que haya un cambio evolutivo rápido, porque hay algunas mejoras genéticas que realmente suponen un avance, ¿de acuerdo? Entonces hay que entender cómo funciona eso realmente. Entonces, va en la línea, tú decías, Miki, es decir, ¿por qué hay monotremas, marsupiales en Australia? Aunque hay algunos marsupiales también, fíjate, en América del Sur hay algunos ejemplos de marsupiales, creo recordar, que conste a todo esto que yo no soy biólogo, yo he estudiado psicología y me gusta la biología y me gusta la ciencia y me gusta el leer y tal, y ya está, pero en sí no controlo, pero bueno, sí sé lo suficiente, ¿no? Y sé como que realmente para que haya esa explosión date cuenta que los marsupiales, por ejemplo, en Australia, que tienen cogidos muchos nichos ecológicos que en otras zonas los tienen otros. Los tenemos mamíferos placentarios, ¿no? Existía el tilacino, el lobo marsupial, muchos están ya en extinción o extintos o en vías de extinción. Pero ahí está, ¿no? Es decir, hay un lobo marsupial que suple que ocupa el nicho ecológico que aquí ocupa el lobo, el Canis lupus, que es el lobo placentario, el lobo que todos hemos conocido. Entonces sí que el aislamiento es necesario para que haya una determinada evolución y una evolución distinta a las demás. Entonces por eso en determinadas islas, por eso en Madagascar, que está aislado del resto, pues están los lémures, están bichos también hay grandes endemismos en grandes islas, ¿no? Eso es lógico. El aislamiento de una isla favorece que la evolución ahí que se pare. Si están intercambiando continuamente, si entre Australia e Indonesia y el sur de Asia hubiese habido un flujo continuo de genes que entran y salen de las poblaciones, eso haría que todo se mezclase y dificultaría, a menos que hubiese un evento catastrófico, que esa es otra posibilidad, que queden reductos de poblaciones genéticamente aisladas de otras y puedan evolucionar. Pero se necesita un cierto aislamiento genético. No sé si con esto respondo a tu pregunta. Yo creo que va en esa línea. Sí que es necesario un aislamiento para que haya una evolución genética.
Estamos, ¿no? Espero, Miki, que te haya servido lo que te comento. Esa es mi idea. ¿De acuerdo? Y la evidencia, lo que nos dice la evidencia de cómo sabemos que funciona la evolución. Otra cuestión es que, claro, no se puede... Ya sabéis, yo soy de palabra fácil y a mí me tiráis por un lado y me desvío y puedo estar contando batallitas hasta mañana de por ahí. Sí que hay que comprender, eso es otro de los mitos, ¿no? que está detrás de la evolución. Parece que la evolución, ¿no? Como que nosotros somos el más evolucionado. Más evolucionado es un concepto en sí erróneo. No se ha evolucionado más o menos. ¿Por qué voy a estar yo más evolucionado que una bacteria que lleva viviendo 2000 millones de años? Y nosotros solo llevamos como especie 200.000 años y no tenemos mucho piso de durar mucho más. ¿Entenderme? Así, ¿qué es más adaptativo? ¿Qué hace? ¿Qué perdura más? ¿Qué sigue existiendo? Porque voy a ser yo más adaptado. Que ahora que soy una forma de vida más compleja, con un repertorio conductual más complejo, cierto. Y algunos maravillosos, cierto. Y que a mí me gusta ser humano y no bacteria, también. Yo estoy con ello, soy pro humano, sí. Yo soy del equipo de los humanos. Esa es la idea. Mira, me sale por aquí no, por aquí. Es un cuerno de Frida Kahlo, de la Frida Kahlo que tiene aquí Candra. me sale por ahí un cuerno que se me confunde. Espero que, bueno, pues los cuernos bienvenidos sean. Lo que os estaba contando. Fijaos que os decía, otra de las cosas que nos cuesta, que cuesta nuestra maravillosa mente, es comprender los procesos que se desarrollan, como digo, con una dinámica exponencial. Fijaos, la dinámica exponencial, como os decía, es esta que sigue en los dibujos. Si cogemos un diagrama, a ver esto cómo lo hacemos para que estemos así. Si cogemos un diagrama, ¿no? de un eje cartesiano, que se llama así porque lo hizo Descartes, ¿no? Fíjate, las dinámicas exponenciales son las que siguen estos patrones. Lo vemos, ¿no? Vemos cuáles son los patrones que siguen las dinámicas exponenciales. Siguen esos patrones de manera que son patrones que van acelerándose, procesos que van en una aceleración. No sé si os suena de algo, pero yo creo que es muy importante comprender cómo funciona esa función exponencial y por qué son muy peligrosos los procesos que se desarrollan con estas dinámicas exponenciales, de función exponencial. Voy a borrar esto, por cierto, porque esto me va a servir para que entendáis algunas otras cosas. Mirad, también en clase he comentado algunas veces que hay un librito pequeñito de Konrad Lorenz. Konrad Lorenz es el padre de la etología. La etología, sabéis que es, por así decir, así en psicología de Barr, es la psicología de los animales, ¿no? Es decir, la ciencia que estudia la conducta animal. El padre de la etología, uno de sus padres, es Konrad Lorenz. Fue Konrad Lorenz, ya fallecido, creo. Premio Nobel, por supuesto, y tiene unas fotos muy famosas de él. Es un tipo así, con pelo blanco, barba blanca, y que va andando y lleva patos detrás, y se está bañando y tiene unos patos al lado de él, porque descubrió el fenómeno de la impronta, ¿de acuerdo? Y entre otras cosas, lo que, como para describir la impronta, pues lo que hizo fue que los patos, al eclosionar del huevo, tienen la impronta, tienen el sello, que la tendencia a seguir al primer ser que se mueve delante de ellos, y a partir de eso le siguen, y como si fuese su madre, mamá pato y los patitos. Esa es la idea. Y entonces el equipo se está quedando sin espacio de almacenamiento. Fíjate lo que me está diciendo, que estoy grabando mucho o algo, no entiendo. Eso lo tendré que ver luego, David, con esto de que liberar almacenamiento. Seguro que tengo muchas cosas que no tengo ni que almacenar, o un disco duro al que almacenarlo. Bueno, a lo que íbamos diciendo, Konrad Lorenz, fíjate, tiene un libro pequeñito que se llama Los 8 pecados capitales, creo recordar, de la civilización occidental. Lo he comentado en clase algunas veces. Es un librito pequeño, interesante. Interesante siempre leer a gente interesante como Konrad Lorenz, fijaos, padre de toda una disciplina científica. Es un libro sencillo, divulgativo, pequeñito, que como El Principito, por ejemplo, exige
tiene lecturas, incluye lecturas a distintos niveles, ¿no? Cuando más quieras profundizar en esos conceptos que trata y sacarle más jugo, pues podrás llegar a ellos. Pero si quieres de manera superficial también es entretenido y lo puedes leer y decir, bueno, pues mira, es curioso lo que dice este hombre o tampoco me sorprende tanto o lo que sea, ¿no? Pero hay algunas cosas interesantes. Y dentro de estos 8 pecados capitales de la sociedad occidental, que escribió hace ya un montón de tiempo, decía que uno de ellos era que nuestro sistema socioeconómico es un sistema de retroalimentación positiva. Un sistema de retroalimentación positiva, en cuanto va creciendo, se retroalimenta para seguir creciendo, ¿no? Son estos que siguen dinámicas exponenciales, que siguen lo que todos entenderíamos como el proceso de arrastre de una bola de nieve. Tú tiras una bola de nieve por una pendiente, al principio puede seguir un desarrollo lineal, pero en cuanto llega un determinado momento y se acelera lo suficiente, ya empieza un proceso que no tiene vuelta atrás, que empieza a acelerarse. Cuanto más se acelera, va cogiendo más nieve, al ir cogiendo más nieve va teniendo más inercia y más velocidad, hasta que llega a estrellarse. Al final va engordando cada vez más y cada vez va más acelerado y que lleva al desastre, ¿no? Y Konrad Lorenz planteaba que se sabe que en biología los sistemas de retroalimentación positiva llevan al desastre directamente e indefectiblemente, si no se le corta con algún sistema de retroalimentación negativa que corte ese bucle de ir creciendo y creciendo y creciendo y generar esa bola de nieve. Konrad Lorenz, fijaos, ponía un ejemplo en un faisán, una especie de faisán que tenía, ¿sabéis? Los faisanes son estas aves bonitas con cola larga. Mirad que había tratados gastronómicos antiguamente, pues una especie de caza de ricos de toda la vida y una exquisitez culinaria. Y esto es una guarrería que queda, pero las guarrerías siempre se recuerdan. Entonces, fijaos, había libros de cocina antiguos, de gourmets, que decían que el faisán se colgaba, o sea, una vez que matas al faisán, le tienes que dejar colgando del cuello de una cuerda al aire, y cuando con una leve presión se desprende la cabeza, es cuando está en el punto óptimo de consumo. Para mí estaría podridito, pero en los tratados culinarios hablaban de esto, de que la carne de caza del faisán estaba en su punto óptimo de consumo, pues cuando se empieza a pudrir, que ya se desprende el cuello. Fijaos cómo era. Pero bueno, quitando la guarrería, estaba hablando de esta especie de faisán que tenía un éxito reproductivo, es decir, ligaba más, porque uno de los éxitos, quiero decir, una de las ventajas evolutivas, la evolución lo que quiere es que tú propagues tus genes, por así decirlo, ¿no? Es el objetivo evolutivo es esa propagación de genes. Entonces, esa conducta las conductas son adaptativas y facilitan la propagación de tus genes, esa es la idea evolutiva. Entonces, en el faisán, fijaos, ligaba más, es decir, un faisán tenía más posibilidades de copular con una hembra y pasar sus genes a la siguiente generación, un faisán macho, cuanto más larga tuviese la cola. Tanto es así en esos faisanes que cuanto más larga tiene la cola, tienen más facilidad para procrear, que en poblaciones en las que se quitó a los depredadores que comían faisanes de allí en medio, que eran los que hacían que cortaban los bucles de retroalimentación positiva, en muy poquitas generaciones de faisanes perdieron los faisanes de esa población, los machos perdieron la posibilidad de volar, porque tuvieron la cola tan larga que les impedía levantar el vuelo. Y esa población, en cuanto se reintrodujo un depredador, se extinguió la población de faisanes. ¿Entendemos? Porque, claro, no tiene la posibilidad de escapar, y acabas con los machos y acabas con toda la población de faisanes. Fijaos que era un ejemplo de lo que nos llevaba al desastre, ¿no? Entonces, pero hay un problema, fijaos, en nuestra mente para prever qué es lo que va a ocurrir cuando la dinámica que estamos observando se desarrolla con una función exponencial. Una función exponencial es aquella en la que y es igual a elevado a x, ¿de acuerdo? De manera, fijaos que una función exponencial de base 2, fijaos, cada aumento en el eje de las x, cada unidad que va aumentando es multiplicar por 2 lo que había anteriormente, ¿no? Entonces, fijaos cómo esas dinámicas exponenciales son muy difíciles de prevenir, son peligrosas, porque cuando uno se da cuenta de la situación en la que está, suele ser demasiado tarde. Fijaos, os voy a poner un ejemplo.
para que entendamos cuál es la dificultad de comprensión que tiene esta función exponencial. Mirad, en este cartel, esta pizarra veleda que he puesto aquí, la he puesto fundamentalmente, voy a ver si hago este zoom maravilloso que he descubierto que se hace con esto, fijaos, a ver, también aquí, eso es, y ahora lo muevo aquí así, incluso un pelín más grande, y lo puedo poner aquí, y yo me puedo poner aquí, eso es. Mirad, esto, imaginaos que esto que estamos viendo es un estanque. Imaginaos que esto es un estanque de agua que tiene un amigo mío y que en vez de tener, porque lo he medido, en vez de tener 56 centímetros de ancho por 30, eran 8 por 4, 7 por 36, imaginaos que fuesen metros, que fuesen 56 metros por 36 metros, ¿no? Entonces esto soy yo, que tengo este estanque, que lo tengo además, estoy muy orgulloso porque tengo una comunidad, he construido todo un ecosistema en ese estanque, en el que tengo unos pececillos, unas plantas acuáticas, unos insectos acuáticos, tengo ranas, tengo libélulas, de todo, ha hecho una población en este estanque y es la joya de mi corona. Estoy muy orgulloso de cómo funciona este estanque y cómo están las cosas en este estanque, que me está quedando precioso. Entonces un día viene a ver mi estanque un amigo mío que es ecólogo, ¿de acuerdo? Que es ecólogo y me dice, uy, veo unas manchitas aquí, ¿de acuerdo? En una zona del estanque veo unas manchitas pequeñas y dice, uy, ten cuidado. Exponentes mayores que uno, sí. Ten cuidado que que puede ser, fíjate, no lo sé, pero puede ser, hay un tipo de alga que es muy invasora y que en cuanto la veas, además, tienes que intentar quitarla porque esa alga invasora tiene una capacidad proliferativa muy grande, ¿no? Cada día que pasa duplica su población. O sea, seguiría su dinámica poblacional, seguiría una evolución de una función exponencial de base 2, ¿de acuerdo? 2 elevado a x. Esa sería la función exponencial que seguiría esta población. Entonces esto me lo dice mi amigo el ecólogo y me dice, mira, en cuanto la detectes, que dices, yo que te cogí unas muestras de agua y las llevaba a analizar, a ver si es, y acabamos con el problema rápido. Digo, bueno, pues qué exagerado eres, las cosas no serán así, ¿no? Dice, sí, que en cuanto se detecta, parece ser que en 30 días te ocupa la superficie del estanque y te lo cubre completamente y asfixia al resto de seres vivos, es decir, acaba se te ha fastidiado el ecosistema del estanque del que estás tan orgulloso. Entonces fijaos que este ecólogo se va, yo miro, digo, bueno, pues nada, tendremos que observarlo de vez en cuando. A los días miro y no veo tampoco que hubiese cambiado mucho. Digo, bueno, pues tampoco será. A los 4, los 5, y me olvido, ¿no? Y me olvido y sigo andando por ahí y sigo viendo. Total, fijaos que a los 25 días, doy una vuelta otra vez por mi estanque y veo que esa posible alga invasora ha ocupado una superficie así. ¿De acuerdo? ¿Lo veis? Esa es la superficie que ha ocupado mi alga invasora. Esta es la superficie. A los 25 días, claro, el exagerado me dijo que en 30 días, ¿no?, me iba a cubrir todo el estanque. En 25 me ha cubierto esto. Esto estará en equilibrio con otras. Bueno, pues sí, pues vamos a coger una muestra de todas maneras y vamos a llevarla a un laboratorio que nos digan, y si es así, pues vamos a ver, oye, qué es lo que hacemos. Y entonces me la llevo. Recordad que esto es a los 25 días, ¿de acuerdo? Cuando a los 25 días ha hecho esto, yo me voy, y cuando vuelvo a los 30... con la solución y que me dicen que sí, que es el alga, y me vienen con el alguicida y lo que necesito para acabar con ello y lo que sea, supongamos que hay un alguicida maravilloso y que no contamina y que no sé qué, no vamos a fastidiar, pero ahí está. Vengo con la solución, resulta que me encuentro que todo el estanque está ocupado por esta alga, y el estanque se me ha ido al garete. Ya no hay solución, ya es tarde. Fijaos, esto lo he medido para que veáis que es así. El día 25 estaría ocupando este espacio. Como al día siguiente se duplica la población, fijaos, el 26 ocuparía esto.
¿Sí? El 26 ocupa eso. Pero es que el 27 ocuparía esto. ¿Vale? El 27 ocuparía eso. Y el 28 ocuparía esto. No sé si es este, creo. Lo vemos. Y el 29. Esto. Y el 30, por supuesto, todo. ¿Entendéis lo que es la función exponencial? ¿Cómo? Ya no nos enteramos. Cuando nos damos cuenta del peligro y lo estamos viendo pequeño, ¿de acuerdo? Es demasiado tarde. Fijaos, Alicia Valero, que es una de las personas en estos días, os iré comentando nombres de algunos investigadores interesantes, preocupados, que tienen y que todos tienen vídeos en YouTube sin ningún problema, con los que podéis ver podréis ver sus conferencias sin problema ninguno. Bueno, pues uno de ellos, una persona interesante, es Alicia Valero. Alicia Valero, que es hija de su padre, sí, claro, de Antonio Valero. Son ambos doctores en ingeniería química, me parece, pero trabajan en termodinámica y por lo tanto trabajan con sistemas complejos y con modelos de sistemas complejos. Y es especialista, fijaos, en los recursos materiales del planeta. Es especialista en esto y trabaja en la Universidad de Zaragoza y es un referente internacional. Es decir, hace nada ha estado en una conferencia con la SEAT, en otra de no sé qué, en el Parlamento Europeo, en parlamentos regionales, en no sé cuantísimos. Alicia Valero, fijaos, pone un ejemplo de esta función exponencial con el Camp Nou. Dice, imaginaos que tenemos un contagotas mágico que en un minuto da una gota, en el minuto 2, 2 gotas, en el minuto 3, 4 gotas, y se va poniendo así, tiqui, 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 y les comenta que cuando había hecho los cálculos con el Camp Nou, imaginaos que el Camp Nou fuese completamente impermeable, dice, dice, ¿cuándo? No me acuerdo exactamente cómo lo decía, pero el ejemplo era igual, o sea, que al minuto 43 es cuando me parece que decía que el agua llegaba a las rodillas de los jugadores. Entonces ya nos damos cuenta, pero del minuto 43 al minuto 47, 48 es cuando ya desborda por encima del estadio. O sea, cuando nos damos cuenta de que hay un problema, cuidado que es que nos quedan 3 minutos para no morir ahogados. O sea, entendemos, porque quitas las rodillas al pecho y luego ya supera mi altura, o sea, la siguiente, el minuto siguiente aquí, el minuto siguiente por aquí. O sea, que no nos damos cuenta de cómo funciona esta función exponencial porque nuestra mente está bien diseñada para seguir progresiones lineales. Con respecto a esto, fijaos, quería poneros... De hecho, mirad, esta es una imagen de una conferencia de Alicia Valero. Aquí la veis, esta es Alicia Valero. Es una captura de pantalla de la conferencia, o sea, es algo sencillito.